Antes de comenzar el vídeo, recordad suscribiros si queréis estar al tanto de toda la información deportiva vista desde un punto diferente. Bienvenidos al Draw My Life de la historia de la Eurocopa. La Eurocopa nació el 6 de junio de 1960 y su padre, Henri Delaunay, fue el ideólogo de este torneo continental que comenzaría a llamarse Copa de Europa de Naciones. No obstante, sería su hijo Pierre el que proseguiría la idea de su padre, que falleció antes de ver su nacimiento. La primera sede de la Eurocopa como torneo fue Francia, pero el primer partido oficial no fue en tierras francesas, sino en rusas, jugándose en 1958 la primera eliminatoria en Moscú entre la Unión Soviética y Hungría. De hecho, el equipo soviético sería el primero en coronarse en toda la historia de la competición, 2 años después. En 1960, Lev Yashin, la araña negra, impuso su norma bajo los palos. La segunda edición del torneo continental tuvo lugar en España, en 1964. Aquel fue el primer año en el que el país anfitrión ganó el torneo, con un gol de Marcelino para el recuerdo. El conjunto español se impuso a la Unión Soviética, que llegaría a su segunda final consecutiva. Y lo cierto es que ambos rivales ya tenían que haberse enfrentado en cuartos de final de la anterior edición, pero por entonces el dictador Francisco Franco impidió que la expedición española viajara a Moscú y por lo tanto fue descartada. En Italia, en 1968, la Unión Soviética viviría el azar en sus propias carnes. En semifinales se midieron a los anfitriones y solo el lanzamiento de una moneda decantó la balanza a favor de la Nazionale. Los italianos ganarían la final ante Yugoslavia, una final que se jugó el replay. Tras empatar a 1 en el primer partido, Italia venció 2-0 en el segundo. Bélgica acogería la cuarta Eurocopa y Alemania comenzaría su particular historia con un campeonato en el que luchan por ser los reyes. La era de los Beckenbauer, Hoeneß o Breitner logró el primer entorchado para los alemanes y aquel no sería el último. La Eurocopa también es la historia de las imágenes para la posteridad. En 1976, por encima de una victoriosa Checoslovaquia, sobresalió un futbolista, Antonín Panenka. Aquel jugador marcó una tendencia tirando el último penalti en la final ante Alemania Federal de una curiosa manera, a lo Panenka. En Italia 80 se cambiaría el formato de participantes. A partir de entonces, 8 países jugarían la fase final. Además, fue la primera edición en la que se jugaría una fase de grupos antes de llegar a la final. Alemania lograría su segundo título cerrando una década de ensueño. Y también en la Eurocopa hay desgracias eternamente recordadas. La selección española todavía se acuerda de la de 1984 en Francia y aquella maldita falta de Michel Platini que Arconada no logró atajar. El propio Platini hizo historia marcando 9 goles en aquella Eurocopa. Nadie ha vuelto a superar esa marca. La Unión Soviética, que volvería a una final continental 16 años después, se toparía con una de las mejores generaciones del país tulipán. Aquella volea de Marco van Basten cerró una final para el recuerdo, un gol histórico. La Eurocopa también es la historia de grandes gestas, como aquella Dinamarca en 1992, que pasó de estar de vacaciones a coronarse en Europa. Yugoslavia, que estaba en guerra, no pudo participar y los daneses fueron invitados. A partir de 1996, el torneo sería ya conocido como Eurocopa y serían 16 los participantes. Aquel año en Inglaterra se jugaría la primera final que se decidió con gol de oro entre Alemania y la República Checa. Oliver Bierhoff lideró la remontada y marcó el tanto de la gloria alemana. Y el gol de oro también estuvo presente en la Eurocopa de 2000, que tuvo doble sede en Países Bajos y Bélgica. La final entre Francia e Italia la sentenció David Trezeguet con un gol que dio a Francia su segunda Eurocopa ante el lamento italiano. Pocos se hubieran imaginado que los jugadores se disfrazarían de dioses para jugar la Eurocopa de 2004 en Portugal. Contra todo pronóstico, Grecia ganó a la anfitriona con un recordadísimo gol de cabeza de Angelos Charisteas. La historia idílica de Grecia ya forma parte del Olimpo del fútbol. En las 12 ediciones posteriores, España impuso su norma con un juego colectivo pocas veces visto y que será eternamente recordado. Nadie hasta entonces había ganado 2 Eurocopas consecutivas. Una generación formada por Casillas, Xavi, Iniesta y compañía logró 2 entorchados, derrotando a Alemania en 2008 y a Italia en 2012 tras una sonada goleada. Ya en 2016, Cristiano Ronaldo logró aquello que se le resistió en 2004 ante Grecia. Aquellas lágrimas de antaño se convirtieron en fuerzas para afrontar una final ante Francia en París. Portugal por fin lograba su primer título. Y esta es sin duda la historia de un torneo que refleja la grandeza del fútbol, independientemente de lo grande o pequeño que sea un país.